Momento de reflexión con la voz del pastor. Celebración de la Epifanía del Señor. Lectura del libro de Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes los gentiles? Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayeron de rodillas, lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos,
Estamos celebrando la fiesta de la Epifanía del Señor. Epifanía significa manifestación. Es la revelación del amor de Dios a los Reyes Magos y a la humanidad. En esta fiesta contemplamos a los magos venidos de Oriente. Se dice que son 3 Reyes Magos. Se dice que tenían los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, que además no aparecen en la Biblia. Y se dice que representan a la raza humana, a las distintas razas humanas. Y eso es muy importante, porque vienen desde Oriente, pero vienen con una intención. Hemos visto la estrella de Belén, y se dejan guiar por la estrella de Belén porque han recibido la noticia de que ha nacido un rey, y vienen a adorar al rey. A eso vienen a adorar al rey. Y al adorarlo, se postran delante del niño Dios para ofrendar sus regalos. Traen incienso, oro y mirra. ¿Pero qué significa esta fiesta? ¿Qué significa la presencia de esos Reyes Magos? Porque antes habían estado también unos pastores, los pastores de Belén, que habían escuchado la voz del ángel. Les traigo una buena noticia. En Belén de Judá ha nacido el Mesías, el Señor, el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Y los pastores que estaban ahí en esa comarca, en Belén, vienen y se postran también delante del niño Dios y lo adoran. ¿Qué sucede ahí? Hay un reconocimiento de esa majestad divina. Hay un reconocimiento de esa realeza. El niño Dios, el que está ahí en el pesebre de Belén, es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso hay que entenderlo desde la teología y desde la espiritualidad. El niño Dios que está ahí en el pesebre de Belén es el mismo que muere en la cruz. Es Jesucristo que da la vida por la humanidad. Es Dios que nos ha hablado, y nos ha hablado de muchas maneras, pero que en las últimas de las edades nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Quisiera resaltar 3 palabras para entender este misterio de la Epifanía: búsqueda, encuentro y conquista. Recuerden esas 3 palabras: búsqueda, encuentro y conquista. En primer lugar, la búsqueda. Aquellos hombres venidos de Oriente buscan al niño Dios, porque así han recibido ellos la revelación que ha nacido un rey. Y en el Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo cuando habían reyes, a los reyes se le ofrendaban siempre dones, entre ellos el oro. Y el oro se le entregaba a los reyes como gratitud, pero también como reconocimiento de su realeza. Piensen, por ejemplo, en aquella mujer de Saba que le ofrenda al rey Salomón toda esa cantidad de oro. Lo llenó de oro. A los reyes se les ofrecía el oro para enaltecer su realeza, y eso implica poder. Por eso el oro para nosotros tiene un significado de poder, tiene un significado de autoridad, y ese oro implica la realeza. Los Reyes Magos vienen en búsqueda. Y cuando hablamos de esa búsqueda, podemos pensar espiritualmente en una pregunta. La pregunta que hace Jesús a los soldados cuando vienen al huerto de los olivos: ¿a quién buscan? Y la respuesta de los soldados: a Jesús de Nazaret. También los discípulos, cuando están en esa búsqueda, cuando logran encontrarse con Jesús, ellos van comunicando que han encontrado al maestro, a Rabuní, que significa maestro. Y cuando escuchan la pregunta: ¿y dónde vive?, el mismo Jesús responde: ven y lo verán. Ven y lo verán. La búsqueda exige un ponerse en camino, un abrir la mente al conocimiento, pero también disponer el corazón para poder entender que esa luz resplandeciente llega a mi vida para que yo pueda tener la claridad de lo que debo ser y de lo que debo hacer. Así que la búsqueda me exige ponerme en camino. Esa búsqueda
significa un camino espiritual. Los Reyes Magos, como peregrinos, vienen de Oriente, se encuentran luego en el palacio del rey Herodes, una estrella los guía, la estrella desaparece cuando están frente a Herodes y luego continúan el camino hasta donde está Cristo. Son peregrinos. El Papa Francisco nos ha convocado para vivir este año un peregrinaje, como peregrinos de esperanza. Y ese ser peregrino se exige ponerse en camino. Y ponerse en camino significa levantarse. ¿Cuántos de nosotros estamos tal vez muy acomodados y anclados en nuestro bienestar, en nuestra manera de ser y de vivir, muy cómodos en lo que estamos haciendo o con lo que tenemos? Pues es hora de levantarnos para peregrinar, para caminar, para cruzar la puerta santa y para experimentar los sabores de la salvación, los sabores de la redención que nos ofrece Jesucristo. Pues queridos hermanos, ese ponerse en camino nos llevará a encontrarnos con un tesoro y un tesoro espiritual para nuestra vida, porque vamos a encontrarnos con Cristo y al encontrarnos con Cristo y descubrirle como nuestro mayor tesoro, entonces podemos comprender incluso sus mismas palabras en el Evangelio: busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Buscar para encontrar. El Señor lo dice: busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Hay algo que me llama la atención. Cuando el Papa Francisco habla de los Reyes Magos, dicen desde la lejanía hasta la cercanía. Podríamos preguntarnos hoy, ¿qué tan lejos estamos de Dios? ¿Qué tan lejos estás tú de Dios? Hemos comenzado un nuevo año. Este año 2025 seguramente queremos que sea un año de prosperidad material y espiritual, pero ¿qué tan lejos estamos de Dios? Y siendo peregrinos de esperanza, empezamos a caminar para que esa lejanía vayamos sintiendo que ya no existe más y que nos vamos acercando a quien es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para ofrendarle nuestra vida. Hoy podríamos decirle, en esta fiesta de la Epifanía del Señor, podríamos decirle al Señor: Señor, yo no tengo ni oro, ni incienso, ni mirra, ni siquiera tengo leche, requesón ni miel, pero lo que tengo te lo doy, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi vida. Esos son los dones, son los regalos que podemos colocar en las manos y en el corazón del Señor. La segunda palabra que quiero resaltar es encuentro. Los Reyes Magos venían guiados por una estrella. Esa estrella es un símbolo icónico realmente, porque la estrella significa la presencia profunda de Dios en la historia. También la estrella tiene un significado espiritual, la guía espiritual. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de la vida hemos perdido el norte? No sabemos qué hacer, no sabemos qué decisiones tomar. A veces nos encontramos en una encrucijada, terminamos ahogándonos en un vaso con agua, terminamos lamentándonos, renegando de la vida. Hemos perdido muchas veces el sentido de la vida. Y es ahí cuando necesitamos esa guía espiritual. Cuando ustedes oyen hablar de la Virgen María, decimos que la Virgen María es estrella de la nueva evangelización. ¿Cuántas veces hemos perdido el norte en la nueva evangelización? María, de nuevo, nos ayuda a recuperar el sentido de esa evangelización. Muchas veces decimos, es que ya la evangelización está mandada a recoger, ya la evangelización no sirve, porque hoy hay que buscar nuevas estrategias. Son dos cosas diferentes. La evangelización siempre será la misma, siempre. Hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Frente a las estrategias, seguramente hay que buscar nuevos caminos, nuevos horizontes, claro que sí, pero no podemos culpar al Espíritu Santo de nuestra inoperancia y de nuestra ineficiencia espiritual y pastoral. Nosotros incluso hemos acuñado a veces una frase que la aplicamos también al Espíritu Santo: es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Espíritu Santo obra y obra con fecundidad. Algo nos falta a nosotros. Somos instrumentos en las manos de Dios. Tendríamos que preguntarnos qué no estamos haciendo bien, que no vemos esa fecundidad apostólica en nuestra pastoral. Pues bien, si estamos hablando de ese encuentro,
tenemos que tomar conciencia que todo ha partido de una búsqueda. Y cuando nos encontramos con Jesucristo, ese encuentro que propicia la alegría. La alegría es un fruto del Espíritu Santo, porque todo encuentro produce alegría. Una persona que no vemos hace años, a alguien que ha venido de otro país, a alguien que estaba ausente de la casa, una amistad de años que por situaciones difíciles tuvieron que separarse y luego se encuentran, pues que produce alegría, que nos lleva a abrazar al otro, a sonreír, a contarle al otro lo que yo he experimentado en su ausencia y el otro también me comparte a mí lo que ha experimentado, produce alegría. Y ese encuentro, cuando se vive desde la humildad, nos lleva a ser capaces de postrarnos delante del niño Dios. Cuando se vive desde la humildad, es un encuentro formidable, un encuentro de mi vida desde la humildad con el amor de los amores. Queridos hermanos, ya hemos vivido un encuentro con Cristo. Tú ya has vivido un encuentro con Cristo. Cuando buscas, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es el tesoro de tu vida? ¿Qué tesoro has encontrado? ¿Lo has cuidado? Y luego, realmente, si lo has encontrado, si has encontrado ese tesoro, si te has encontrado con Cristo, ¿cómo estás cuidando esa presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo estás cuidando esa presencia de Dios en tu historia? Ese encuentro, ¿qué facilita? Facilita una cercanía, porque rompe todos los obstáculos, las barreras, los muros que muchas veces levantamos en nuestras relaciones y permite una relacionalidad, relacionarnos con los demás. Todo encuentro nos acerca y al acercarnos podemos relacionarnos. Los Reyes Magos iban buscando, iban preguntando, incluso preguntaron a Herodes, y cuando Herodes oye que vienen a buscar a un niño que es rey y que vienen a adorarlo, él siente que alguien va a usurpar su poder. Y de esa manera le dice a los Reyes Magos, cuando ustedes se den cuenta dónde está el niño, por favor avísenme, porque yo también quiero ir a adorarlo. Pero en su corazón perverso habían otras intenciones distintas. Por eso Herodes asume esa actitud tan macabra de enviar a sus emisarios a asesinar a los niños menores de 2 años. Es la fiesta de los santos inocentes mártires. ¿Por qué? Porque él sentía que alguien venía a usurpar su poder y no lo iba a permitir. Y cuando los Reyes Magos están en la presencia de Herodes, que tiene un corazón perverso, que tiene malas intenciones, ¿qué pasa con la guía espiritual? ¿Qué pasa con la estrella? Desaparece. Volviendo al tema de esa estrella como guía espiritual y diciendo que la Virgen María es estrella de la evangelización, podríamos también añadir algo más. En la vida, cuando muchas veces nos hemos desviado del camino, han aparecido estrellas. Piensa, por ejemplo, en tu mamá o en tu papá, cuando muchas veces se han acercado a ti y te han dado un consejo. Oye, no es por ahí. Vas por muy mal camino. No te dejes enredar la vida. Cuando papá y mamá te aconsejan, mira, vas muy mal, estás metido en las drogas, levántate, ¿en qué te puedo ayudar? Deja que yo te ayudo, busquemos ayuda profesional. Pues esa es como una estrellita de Belén que ha aparecido en tu vida. Y a veces no nos percatamos de esa presencia. A veces rechazamos esa guía espiritual. Puede suceder que un sacerdote en la confesión te oriente, te aconseje, te diga y tú simplemente escuches y tu vida no cambia. O escuchas el consejo que te da el sacerdote y luego tu vida se vuelve una vida resplandeciente. Has decidido cambiar. Por lo tanto, ese sacerdote se convirtió para ti en una guía espiritual. O un día el sacerdote se acercó y te dijo, tú tienes vocación, ¿por qué no le abres el corazón al Señor y empiezas un proceso de discernimiento y caminas? Y un día te haces sacerdote y luego dices, tuve una estrellita de Belén. En el momento que más necesitaba de esa orientación en mi vida, apareció esa estrella de Belén. Cuando hoy yo pienso en tantos hermanos que han decidido autolesionarse, que han decidido quitarse la vida, que han decidido suicidarse, pienso en qué fue lo que pasó. ¿Dónde estuvo esa estrella, esa guía espiritual? Quizás el papá, la mamá, un amigo,
de pronto no estuvimos atentos a las alertas tempranas, no escuchamos las voces, no nos dimos cuenta de su comportamiento, no nos percatamos porque vivimos a veces en un mundo tan convulsionado por tantas cosas que descuidamos lo prioritario, lo importante y lo esencial. Así, queridos hermanos, que en ese encuentro propiciemos realmente esa relacionalidad desde la humildad. Y la tercera palabra es conquista. Cuando hemos buscado y hemos buscado bien, cuando nos hemos encontrado con el tesoro, ¿qué es lo que hacemos finalmente? Pues queremos conquistar el amor. Queremos abrir el corazón y ensancharlo para que esa alegría la respiremos por todos los poros y los demás vean esa alegría y se contagien de esa alegría, porque he conquistado al amor de los amores. Y esa conquista culmina en la postración del corazón para adorar al niño Dios. Así los Reyes Magos salen de la presencia de Herodes, la estrella de Belén vuelve a aparecer y se posa sobre la cuna de Belén, sobre la casita de Belén. Y los Reyes Magos vienen, encuentran al niño envuelto en panales, encuentra al niño envuelto en pañales, a la Virgen María, a San José, y se postran para adorarlo y le ofrendan lo que traen: oro, incienso y mirra. Queridos hermanos, la pregunta es muy sencilla: ¿y qué significa el oro? ¿Qué significa el incienso? ¿Y qué significa la mirra? El oro es la ofrenda que se entrega al rey. Por lo tanto, los Reyes Magos reconocen al niño Dios como el rey. Es el significado de la realeza. El incienso se ofrece al niño Dios como a ese Dios verdadero. Señor, que suba mi oración a tu presencia como el incienso hacia ti y que sea un aroma agradable. Así debe ser la oración. Por lo tanto, representa esa divinidad. Y la mirra, que es una sustancia resinosa y aromatizada, la mirra representa la humanidad. El niño Dios que está ahí en el pesebre es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y qué es lo que ofrendaron los Reyes Magos? Oro, incienso y mirra. Le reconocen como rey, le reconocen como Dios, le reconocen como hombre. San Gregorio Magno llegó a decir lo siguiente. Fíjense esta expresión tan hermosísima de San Gregorio Magno que nos habla de lo que significa cada uno de estos dones que los Reyes Magos ofrecen. El oro nos representa la sabiduría, dice San Gregorio. El incienso nos representa la virtud de la oración y la mirra nos representa la mortificación de la carne. ¿Por qué? Porque somos seres inclinados a la concupiscencia, necesitamos mortificar los sentidos. Y San Pedro Crisólogo hermosamente decía: el mago vio llorando al niño Dios en la cuna y a ese niño lo contempla como rey, como un rey. Cuando él venía, ese mago de Oriente, lo venía buscando resplandeciente entre las estrellas y ahora lo contempla en la cuna de Belén. Pero también dice, ese mago discierne lo que allí contempla el cielo en la tierra en el cielo, a Dios en el hombre, al hombre en Dios. Eso es lo que contempla y por lo tanto ofrece unos dones místicos. Ofrece el oro, el incienso y la mirra. El oro al rey, el incienso a Dios y la mirra a quien morirá, dice San Pedro Crisólogo hermosamente. El Papa Francisco, hablando de la Epifanía del Señor, utiliza unas expresiones que a mí me encantan. Dice que los Reyes Magos vienen, y ojo, vienen con la mirada puesta en el cielo, en búsqueda. ¿Se dan cuenta? Cuando uno está buscando, uno no solamente está pendiente de lo que hay alrededor, sino que levanta la cabeza. No puedo perder de vista el horizonte. Y luego dice el Papa, pero también viven con los pies en la tierra, porque quieren encontrarse con Cristo. Están muy aterrizados, saben a qué vienen. Vienen a adorar al niño Dios. Y luego dice, y con el corazón postrado para adorarlo. La conquista
búsqueda, encuentro y conquista, se postran delante del niño Dios, lo reconocen como rey, lo reconocen como Dios, lo reconocen como hombre y lo adoran. Por eso en la lectura del libro del profeta Isaías comienza diciendo el profeta: levántate y resplandece Jerusalén, porque llega tu luz. Levántate. ¿Para qué? Para que empieces esa búsqueda. En el Evangelio de San Mateo, cuando los Reyes Magos están en esa búsqueda, siempre tienen una actitud, la actitud del asombro. Y el asombro lo hemos perdido muchos de nosotros. Nos hemos dejado de asombrar frente a las cosas bellas de la vida. Cuando los Reyes Magos se encuentran frente a José, a María y a Jesús, ellos reconocen esa presencia real de Dios y viven ese encuentro en la armonía plena. Y podríamos decir como el salmista: por lo tanto, se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Quisiera terminar recordando algo más. Los Reyes Magos, que representan también a los pueblos paganos, representan a toda la raza de la humanidad, vienen como peregrinos. Y como peregrinos nos recuerdan a los pueblos que iban de un lugar a otro. Nos recuerda que la iglesia es el pueblo de Dios que camina para vivir un día un encuentro definitivo con Jesucristo. Pues podríamos decir que los Reyes Magos hoy representan a cientos, miles, a millones de hombres y mujeres desplazados por la violencia, a los migrantes, a los refugiados. Representan a esos pueblos que hoy padecen la guerra y el conflicto, por lo cual muchos hombres y mujeres se sienten desplazados y son damnificados por esos avatares de la vida. Y tal vez nosotros podríamos estar también representados allí, porque espiritualmente nos hemos convertido en turistas, porque espiritualmente nos hemos convertido en desplazados o en migrantes. Vamos buscando de un lugar a otro donde beber de la doctrina religiosa, donde podemos encontrar la verdad, donde podemos saciar esa búsqueda de verdad. Y terminamos a veces feriando nuestra fe. Y un día, siendo católico, apostólico de rito romano, tiré la toalla y empecé a probar, y a buscar allí, y a buscar allá, y a buscar allá, y nada me satisfizo. Y luego, ¿qué hice? Volví a la Iglesia Católica. También esta es una llamada para los que están alejados, porque los Reyes Magos vienen desde la lejanía. Tal vez estás alejado y hoy es la oportunidad para decirle al Señor: Señor, me quiero acercar a ti desde la lejanía, rompiendo con todos esos obstáculos que encuentre en el camino de la vida. Quiero acercarme para conocerte, amarte, seguirte y por lo tanto para adorarte. Que la Santísima Virgen María desde la humildad nos enseñe que la mejor manera para reconocer a su Hijo como Dios y como el Salvador de la humanidad es postrándonos, reconociendo nuestra debilidad y sintiendo que Él lo puede todo. Que el Señor los bendiga y los guarde hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un momento de reflexión con la voz del pastor.